Buenos días, soy María Emilia Tillú, trabajo en la Universidad de Chile, soy académica en la Escuela de Sociología y coordino la cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la universidad. Estoy junto acá a mis colegas Cristian Orrego y Lidia Yáñez, con los que estamos dentro de también otros equipos trabajando ya hace mucho tiempo en torno a fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos, la acogida, las dificultades también que tienen las personas migrantes que llegan a Chile. Yo voy a introducir brevemente lo que mis colegas van a desarrollar y en primer lugar felicitarles a todos ustedes por estar participando de estos encuentros tan importantes, felicitar a la empresa, como bien decía hace un momento, que sin duda entrega un sello muy importante a los transportes y a los transportes nacionales, interregionales, ¿no? Que realizan además una tarea de alto riesgo, una tarea de mucha responsabilidad y por lo tanto una tarea que considera sin duda, ¿no?, a los seres humanos como iguales. Me parece que hay un concepto central a considerar, que es el concepto de humanismo. El concepto de humanismo implica que más allá del humanitarismo, que implica solamente la ayuda, por ejemplo, el humanismo es la consideración de que otro u otra ser humano, ser humana, es un igual a nosotros, ¿no? Es un igual a nosotros y por lo tanto la consideración que debemos tenerle, la solidaridad que debemos contribuir con esa persona, ¿no? Y también el reconocimiento que le debemos dar a esa persona es el mismo que nosotros quisiéramos para nosotros cuando estamos en otro país. Comienzo hablando entonces de lo que sucede con las personas migrantes que han llegado a Chile desde los años 90 hasta hoy día, ¿no? En una consecución de comunidades migrantes que han llegado y que han llegado de nuestra región. Yo creo que esa es una primera cosa súper importante señalar. Las personas que han llegado son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, ¿no? Vienen de los límites de nuestro país, como también de América Central, e incluso yo agregaría, son nuestros hermanos y hermanas de países vecinos a los cuales generalmente vamos de vacaciones, además, donde organizamos nuestras vacaciones para conocerlos, para conocerlas, para impregnarnos también muchas veces de sus culturas. Entonces, este primer paso es con el reconocimiento. Han llegado efectivamente a qué? Las personas han llegado a trabajar para mejorar sus vidas. Las razones de su partida de sus países tienen que ver muchas veces con guerras, con pobreza, con persecución política y con pobreza, fundamentalmente. Y la gente viene para mejorar sus vidas en condiciones generalmente muy precarias. Decirles que un migrante, una migrante, una familia que migra con sus niños, sus niñas, a veces sus bebés, nunca lo hace planificadamente, siempre lo hace de un día para otro porque la angustia de la situación obliga a partir. Entonces se parte ya en un viaje, y digo viaje porque ustedes están en el corazón de esas movilidades, es un viaje que no se sabe muy bien si tiene retorno, si no tiene retorno, no se sabe muy bien la incertidumbre que se va a vivir en el otro lugar al cual se va a llegar, no se sabe si se va a ser bien recibido o mal recibido. En realidad se ignora mucho de qué es lo que nos va a suceder cuando llegamos a ese otro país, en este caso Chile. Lo pienso porque aproximadamente 1.500.000 personas migrantes viven en Chile y aproximadamente 1.500.000 chilenos viven en el extranjero. Eh, ¿Cómo nos han tratado en el extranjero a nosotros, nosotras, chilenos, chilenas? ¿Qué les ha pasado, por ejemplo, a comunidades de chilenos y chilenas que viven en una región, en un barrio de Estocolmo, donde han sido extremadamente maltratadas de manera racista? ¿Qué les ha pasado a veces en Canadá, o en Francia, o en Inglaterra, o en Noruega, ¿no? ¿Cómo hemos sido tratados? Efectivamente, han sucedido cuestiones tan similares como las que han sucedido en Chile. Por lo tanto, ese primer paso de saber que sí, Chile hoy día es un país de inmigración, es decir,
tiene en su interior trabajadores y trabajadoras de las comunidades de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela que han llegado a trabajar. Sus trabajos son generalmente precarios, el trato dado no siempre es el mejor y por eso obviamente conversar sobre estas cuestiones es algo muy necesario, pero además extremadamente humano para Chile, que es un país además que se declara como país católico, que se declara como un país que diríamos, piensa en los demás, ¿no? De manera solidaria, tal como lo señala la famosa canción del forastero o la canción de los países latinoamericanos, donde somos todos hermanos soberanos de la igualdad, ¿no? Lamentablemente, la llegada de las personas migrantes no ha sido bienvenida y por lo tanto se ha desarrollado un problema que es muy complejo y que se denomina racismo. Ahora, ese racismo que tiene distintas manifestaciones, se manifiesta en palabras, en actos violentos, incluso en asesinatos, en desprecio, en desdeño, en humillación, en desconocer las otras culturas, no es un fenómeno nuevo en Chile. Y muy brevemente voy a decir que es un fenómeno problemático, muy complicado, que ya se ha producido contra nuestros pueblos, ¿no? Nuestros pueblos originarios, donde personas del norte, por ejemplo, que también vienen de la historia que tenemos de colonización y del mundo africano que llegó a Chile, han sido maltratadas por su color de piel, también del pueblo quechua, del pueblo aymara y por supuesto del pueblo mapuche. Entonces no es un problema nuevo el racismo en Chile, pero sí con la llegada de personas migrantes que han tenido que entrar en situaciones muy complicadas, muchas veces trabajando por la mitad o la tercera parte de un salario mínimo, eh, efectivamente no han sido comprendidas. Me voy a detener rápidamente acá para dar la palabra a mis colegas y decirles que lamentablemente, ¿no? Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, eh, se despide a un trabajador chileno, ¿no? Para, comillas, contratar, sabemos que es en condiciones de ilegalidad, ¿no? A tres personas migrantes por el mismo salario, estamos frente a un problema súper serio. Pero la responsabilidad de ese hecho no la tiene la persona migrante, que lo único que necesita es ganar unos pesos para sobrevivir, sino quienes toman esas decisiones, ¿no? Para ganar dinero. Entonces, en ese contexto hay muchas dificultades y pienso que conversar al respecto es muy sano, es muy sanador, porque de uno o de otro modo hemos sido educadas y educadas en torno a la construcción de diferencias. Se nos ha dicho que no nos juntemos con ese niño de color extraño, ¿no? Como la canción de Rubén Blades, o se nos ha dicho que esta persona te puede hacer un daño o es peligrosa, etcétera, cuando en realidad las cosas no son de ese modo. Entonces, por un lado, migraciones hacia Chile, ¿no? De los países de esta región, de América Latina y América Central, y por otro lado, ¿no? Un problema, porque la migración no es un problema, es un fenómeno social, y por otro lado el racismo como un problema que está anclado en nosotros desde hace muchísimo tiempo y del cual es muy difícil deshacerse. Y debemos incluirnos todos y todas. Es muy difícil deshacerse porque hacemos además, y con esto termino, una suerte de diferencia radical entre migrantes y extranjeros. Es decir, es mucho más bienvenido a nuestro país una persona de Suecia, de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos, de Francia o de Italia, etcétera, que una persona de Colombia, de República Dominicana o de Haití o de Venezuela. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos con más, diríamos, con más profundidad. ¿Por qué hacemos eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el objetivo de hacer una cosa de este tipo? ¿No? ¿Y qué nos ocurre a nosotros y a nosotras como chilenos o chilenas cuando nosotros, nosotras, hemos sido maltratados o hemos sido maltratadas? Entonces, eh, muchas gracias nuevamente por esta tremenda oportunidad. Insisto que estas conversaciones y estos encuentros para nosotras, para nosotros son de extrema importancia. Aprendemos de ustedes,
todos los días aprendemos un poco más. Aquí nadie es especialista de ninguna cosa y como decía mi padre, aprendemos a palos muchas veces de cómo podemos vincularnos con el mundo. Entonces, muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad y dejo la palabra entonces a mis colegas. Vamos a compartir una presentación que va a guiar un poco lo que vamos a hacer hoy día en el taller. A partir y en el marco de lo que planteaba María Emilia hace un rato, este taller se denomina Racismo e Inmigración en Chile, con la intención y el objetivo de problematizar cómo se da esta relación, ¿no?, de racismo e inmigración y también cómo se reproduce en nuestras prácticas cotidianas, con el fin de que esto lleve un poco a cuestionar las formas en que nos relacionamos, sobre todo, bueno, en el ámbito privado, en el ámbito profesional, en el ámbito del trabajo, con personas inmigrantes de distintas comunidades. No sé, bueno, yo me presento, primero que todo, en verdad, mi nombre es Lidia Yáñez, yo soy socióloga, estudié en la Universidad de Chile y también trabajo en la Universidad de Chile, junto a María Emilia Tillú y Cristian. Cristian, no sé si te quieres presentar. Sí, hola, un gran saludo. Mi nombre es Cristiano Rego. También me sumo a las palabras de agradecimiento y felicitaciones por esta instancia. Así que con Lidia vamos a estar con ustedes, como dice también, analizando esta relación que se da entre racismo y migración en Latinoamérica, en el mundo también, y en Chile, en particular en Chile. Así que muchas gracias. Bueno, para ubicarnos un poco en lo que va a ser este taller, consta de 5 partes. La primera es una introducción general para poder entender la panorámica general de migración en Chile y Latinoamérica. En la segunda parte vamos a ver algunos conceptos generales relativos al racismo. En la tercera vamos a ver el proceso de racialización, en específico en Chile. Como cuarta y quinta parte vamos a tener una actividad práctica, una actividad de taller. Bueno, ahí vamos a pedir a Brigmar y al resto del equipo si nos pueden ayudar un poco porque va a ser una discusión en pareja, entonces parejas o trío. Y finalmente vamos a concluir y a cerrar a partir del taller que estamos haciendo. A manera de introducción, queríamos presentarles una panorámica general de la migración en Latinoamérica, en Chile, y también haciendo alguna referencia a qué está pasando en el mundo, en otras regiones, asumiendo primero que la migración es como se decía al principio, un fenómeno social de larga historia que ha acompañado a los procesos de poblamiento a nivel histórico desde el inicio, que comienza a problematizarse cuando empiezan a instalarse los estados, los países y las fronteras. ¿Ya? Ahí empieza a problematizarse la migración y hay un autor que a mí me gusta mucho que habla sobre el sedentariocentrismo, que se ha pensado de que ser sedentario y quedarse en el lugar donde uno nació es lo óptimo, y se ha tendido como a ver un poco extraño esta idea de moverse por los países, de las personas que migran a otros países. Entonces, de alguna manera se ha instalado esta idea de que la persona migrante es aquella persona extraña que llega a un lugar y que de alguna manera se establece esta diferencia entre los que estamos en este lugar hacia donde llegan. Pero sin embargo, la realidad es otra. Según la fuente de las Naciones Unidas, actualmente hay alrededor de 300 millones de personas que son migrantes en el mundo. 40 millones aquí en la región, en América Latina y el Caribe, lo que constituye aproximadamente el 15%, ¿ya?, de personas que están viviendo en un lugar diferente al que nacieron, ¿ya?, para poder comenzar a darle un poco de conceptualización y forma a qué estamos entendiendo por personas migrantes. Entonces tenemos un fenómeno social creciente, cada vez migran más personas, cada vez se mueven más personas, y en muchos casos motivados por razones que en gran parte son involuntarias, como decía María Emilia al principio. En muchos casos, personas que tienen que salir de sus lugares por motivos de violencia, por algunos desastres, los efectos de algunos desastres naturales, por la pobreza, por la desigualdad que se vive, sobre todo en algunas zonas del mundo y en particular en América Latina, que están siendo devastadas por diversas razones que empobrecen a las personas y las obligan a salir de sus países. Por lo tanto, aquí en América Latina
se da de manera creciente también un fenómeno de que se llama la migración intrarregional, que es esta migración entre países de la misma región, ¿ya? Y sobre todo fronteriza. Entonces, ahora estamos viendo que en los diferentes países de América Latina mucha gente migra que proviene sobre todo de Haití, de Venezuela, en algún momento fue la migración peruana en Chile, en otro momento la migración chilena hacia Argentina, migración entre Colombia y Venezuela, entre Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica, entre los países de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, etcétera. Y esto ha generado ciertas, nosotros lo hemos llamado situaciones preocupantes a nivel regional y que de alguna manera también se manifiestan acá en Chile. La CEPAL, que es un organismo internacional que trabaja temáticas relativas a desarrollo, desigualdad, pobreza en América Latina, ha definido que la movilidad de los países del norte de Centroamérica, o sea, lo que está pasando en lo que se llama el corredor migratorio entre Honduras, Nicaragua, Guatemala, hacia México y Estados Unidos, está siendo preocupante por todas las vulneraciones que las personas viven en sus países de origen y también en el tránsito hacia el norte. También la migración venezolana, la gran emigración venezolana, que hasta el día de hoy se contabiliza en aproximadamente 5 millones de personas que han salido del país, motivados por diferentes razones, y sobre todo en el último tiempo por razones humanitarias. En algún momento la migración venezolana en la región era básicamente de carácter político, personas que se oponían al régimen que existía en ese momento y decidieron salir. También hace tiempo hubo una migración de personas que salían a invertir afuera, sobre todo a Colombia, pero sin embargo en los últimos años, los últimos 5 o 3 años, incluso en el último año, se ha dado una migración humanitaria que sale de Venezuela ya por situaciones donde las personas comienzan a buscar cierta continuidad de ciertos tratamientos médicos afuera y otras razones de ese tipo. Y también pasa un poco con la migración haitiana, considerando a Haití como un país que históricamente ha estado sujeto a cierta inestabilidad política, a intervención también extranjera, gran presencia militar de los cascos azules de diferentes países, y todo lo que conlleva y lo que resulta en una gran pobreza y desigualdad en el país. Entonces, ¿por qué nosotros queremos presentarle estas condiciones que se dan en los países de origen? Porque todas estas situaciones que se dan en estos países, desde donde salen las personas, constituyen factores que se ha denominado factores de expulsión, entre comillas, donde las personas deciden al final, de manera muchas veces involuntaria, salir porque se ven expulsadas del lugar donde nacieron a partir de diferentes causas, y lo que genera en el fondo la migración y que lleguen a diferentes lugares, diferentes países, y tengan que mirar a otro por diferentes motivos también. Todo esto ha dado paso a situaciones, digamos, nuevas que no existían necesariamente hace 50 años o no se tenía conciencia que existían, que un fenómeno que se llama de inmigraciones mixtas. Entonces, nosotros cuando hablamos de personas migrantes, eh, como decía al principio la profesora, ya existe una distinción entre migrantes y extranjeros, que migrantes son algunos y extranjeros son otros. Eso es algo que nosotros podemos palpar muy notoriamente aquí en Chile, pero también cuando hablamos de migraciones mixtas, estamos hablando de una gran variedad de personas que migran, para no entender que es un grupo homogéneo, un colectivo que se mueve, sino que estas migraciones mixtas están compuestas por personas que solicitan asilo, ¿ya? Lo que se denomina personas que solicitan refugio. Muchas de estas personas que llegan solicitando refugio a los países, porque está en amenaza su vida en los países de origen, ese es como el fundamento del refugio, que no logran las situaciones, que no logran el refugio en los países de destino y quedan en una suerte de limbo donde las personas están en calidad de ser refugiadas, pero no lo son, ¿ya? Entonces están entre irse a otro país a solicitar refugio o poder trabajar aquí en el país, tratar de buscar algún trabajo y todas las vulnerabilidades que eso conlleva. También la migración económica, migrantes económicos como se llaman, que en Chile aproximadamente por el carácter de la migración, el 80% de las personas o incluso más
lo hacen por motivos laborales, porque las personas que migran son eminentemente personas trabajadoras, como todos nosotros. También se da un fenómeno creciente, que quizás no tan presente aquí en Chile, pero sí existente, que es muy preocupante en Centroamérica, que es la niñez no acompañada, una cantidad no menor de niños y niñas que migran sin acompañante, ya sin sus padres, sin alguna persona adulta. Y que nosotros, no sé si recuerdan, pero hace 2 años comenzaron a tomar visibilización las caravanas migrantes, de estas personas que deciden migrar caminando. Han existido muchas caravanas, pero digamos, una gran caravana fue la que pudimos conocer, lamentablemente, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, donde iban muchos niños y niñas no acompañados. Y eso es una situación muy preocupante, sobre todo en Centroamérica y en México. Migrantes ambientales también, personas que migran a partir de fenómenos naturales, que en realidad siempre se ha hablado que son desastres naturales, pero en realidad los desastres naturales son desastres humanos, porque un terremoto en Chile, nosotros sabemos que un terremoto de 7 grados no genera mayor daño, y el mismo terremoto en Haití mató a 300.000 personas por la infraestructura, porque las casas se cayeron, etcétera, por un montón de elementos que hacen que se denominen estos migrantes ambientales, gente que se obliga a salir, ya sea por inundaciones, por terremotos, por ciclones, porque ya en sus comunidades ya no hay agua, lo que pasa mucho en Centroamérica y también aquí en Chile en algunos sectores donde las personas simplemente no tienen acceso a agua. Migrantes irregulares también, y que en muchos casos estos migrantes irregulares quedan en una situación irregular a partir de las dificultades que existen en la burocracia para poder para ser regulares y poder optar a derechos. Víctimas de trata también, con la gran cantidad de obstáculos que muchas veces se ponen a que las personas eh, puedan migrar. Esto genera la creación de ciertas bandas que estén operando en frontera, y se de estos fenómenos de trata y tráfico. Y finalmente las personas varadas, los migrantes varados, que es un concepto que ahora está teniendo mucha fuerza a partir de la pandemia y las personas que están solicitando retornar, pero que sin embargo existen desde hace un tiempo ya, bastante largo, que son estas personas, por ejemplo, que piden refugio, no se les concede, o personas que por alguna razón quedan eh, en los países de destino, no pueden seguir migrando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, claramente, somos un país que forma parte de una región, que forma parte del mundo y que no está ajeno de todo lo que está pasando a nivel regional y a nivel mundial, que les hablaba recién. Al año 2019, 1.5 millones de personas extranjeras residen en Chile, ya, según estimaciones. Esto representa aproximadamente el 5, el 6% del total nacional. Entre paréntesis, los países más desarrollados, que a nosotros nos gusta mucho compararnos en general con los países de la OCDE, que son los países, las economías más desarrolladas del mundo, tienen un promedio de un 13 o un 14% de, de migración. Nosotros estamos aproximadamente en el 5, en el 6. Y en Chile, las personas nacionales de Venezuela, Perú y Haití son aquellas que representan la mayor cantidad. Decir que en el caso de las personas de Perú es una migración tradicional que viene ya desde la década de los 90, y la población de Venezuela y Haití son migraciones más recientes y también más crecientes. Y en relación a lo que se hablaba al principio sobre migración y racismo, también hay una relación entre migración y desigualdad, siendo Chile un país muy desigual que, bueno, ahora está, bueno, que desde por lo menos octubre del año pasado hasta ahora ha quedado en evidencia un modelo que genera desigualdad, donde las personas migrantes en su calidad de personas trabajadoras llegan también a, entre comillas, insertarse a esta desigualdad, y teniendo cierta diferencia en el acceso a salud, a protección social, a vivienda, sobre todo considerando que en muchos casos estos servicios están condicionados por simplemente tener un carnet de identidad, por tener un RUT, y eso en muchos
casos se ve dificultado también por el mismo Estado chileno. Entonces se genera una distinción donde las personas migrantes son como ciudadanos de segunda categoría, y donde muchas veces su condición no les permite acceder a los derechos que son propios de la persona humana, más allá de la nacionalidad. Eso como una panorámica general, para entrar ya a que comencemos a trabajar en los conceptos. A partir de esta situación, a partir de esta serie de hechos que le estamos contando como a manera de contexto. Para comenzar a hablar sobre racismo e inmigración, quisiéramos presentarle algunos conceptos generales que conviene tener en cuenta, que no siempre se conversa sobre el origen de las palabras, si es que estamos ocupando bien las palabras, por qué en algún momento se prohibieron palabras o se dijo que no existían ciertos conceptos que seguimos usando. Eh, entonces, primero que todo, nosotros hablamos quisiéramos plantearle esta idea de la invención de la raza, ¿ya? La invención de la raza como concepto, y sobre todo de las razas, cuando se habla de las razas humanas, que ya en la década del 50, la UNESCO, que es una instancia, una entidad internacional, dijo que la humanidad es somos una misma especie y por lo tanto no existen las razas, ¿ya? Y de existir una raza, somos la raza humana, la especie humana. Por lo tanto, esta invención de la raza ha permitido constituir y construir muchos discursos donde generan esta situación donde otra persona se entiende como una persona extraña, una persona diferente a mí, y que por color de piel simplemente se establece esa diferencia. Entonces, esta invención de la raza, hay un autor, Aníbal Quijano, que es un autor de aquí de América Latina, habla que la raza es una categoría mental de la modernidad que comienza a existir cuando llegan los conquistadores a un terreno y se genera esta relación entre conquistadores y conquistados, ¿ya? Entonces el planteamiento de estos autores dice que la raza empieza con la conquista de América, lo que se denomina el descubrimiento de América, y también hay una idea de superioridad de conquistadores, porque América existía antes que llegaran los españoles, claramente. Entonces, el autor en este caso, y quisiéramos compartirles también este planteamiento, dice que la invención de la raza empieza en ese momento, ¿ya? Y ahí empieza toda la distinción entre conquistadores y conquistados, entre la idea de esta persona que viene desde afuera, europea, y en contraste a estas personas que muchos autores de la época llamaban que eran incluso salvajes, ¿ya? Porque no correspondían y no tenían costumbres parecidas a las personas que habían llegado. Entonces, eso dice el autor, que permite empezar a hablar de raza, ¿ya? Y como les decía hace un rato, la UNESCO en la década del 50 dijo no existe la raza, sobre todo a partir de lo que había pasado, el gran genocidio judío en la Alemania nazi, donde ahí el mundo empezó a darse cuenta de que esta idea de la raza ya había matado millones de personas, que solo el hecho de pensar que existía la raza había permitido a diferentes líderes macabros justificar grandes matanzas. Pero sin embargo, aunque se constata que la idea de raza no existe, se sigue hablando de raza, se sigue hablando de racismo también, generando lo que se ha denominado un racismo sin razas. Pero hay otros autores que hablan sobre el neorracismo. Este neorracismo ya no toma como base elementos biológicos necesariamente, sino que se vuelve más culturalista, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que ahora existe un racismo con respecto a un colectivo que pueden ser las personas migrantes de determinado país. Nosotros, si hacemos la distinción entre extranjeros y migrantes, nosotros quizás podríamos ya como tomar cierta conciencia y pensar a migrantes de qué países nosotros podemos considerar de que existe cierto racismo y no. Entonces, este neorracismo quiere decir de que
de que la categoría de raza y el racismo no se terminó cuando en los 50 se dijo que dejaba de existir el concepto de raza, sino que se transforma, y también eso es muy interesante, la capacidad que tiene el racismo en este caso para reinventarse, para transformarse y siempre estar vigente, ¿ya? Con el peligro que ello conlleva. Entonces, estos autores hablan de un racismo interior o un racismo exterior. Un racismo interior, para el caso, por ejemplo, de ciertas comunidades, entre comillas, minoritarias dentro de los países. Ahí nosotros podemos ver el caso del racismo que ha existido desde hace muchos años respecto a nuestros pueblos indígenas, al pueblo mapuche, etcétera. Y un racismo exterior muy también relacionado con las personas que vienen de afuera. Un racismo institucional y un racismo sociológico, un racismo institucional expresado en las manifestaciones de diferentes instituciones, de organizaciones, etcétera, que muchas veces tienen como incluso eh, leyes o disposiciones. En 1953 existía en Chile una ley donde textualmente se hablaba de la mejora de la raza biológica chilena. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una historia de racismo institucional que ha derivado en un racismo sociológico, que es un racismo que nosotros podemos ver que existe en la sociedad y en las mismas relaciones sociales. Y un racismo exclusivo e inclusivo, también un racismo exclusivo que dice mucho relación en esta idea como de expulsar a estas personas del colectivo al cual aparentemente pertenecemos, llamado en este caso Chile. Eh, y todo esto deriva digamos, reiterar esta idea del racismo sin raza, ¿ya? Que la supresión del concepto de raza no implicó la supresión del concepto de racismo, porque el racismo sigue existiendo sin raza. Entonces, para continuar, quisiéramos hablar de ciertos procesos que se derivan a partir de todo esto que le estamos contando, estos conceptos, y cómo se manifiestan también en el caso de Chile. Como decía Cristian, el racismo es producto de un proceso social que denominamos racialización, ¿ya? Entonces, como para ir partiendo, primero y dejando, o tal vez tratando un poco de ser más enfática, es un proceso sociohistórico, la racialización. No es natural, eso quiere decir que es social, ¿ya? No es esta jerarquía, estas desigualdades, estos malos tratos producto del racismo, no tienen ninguna raigambre natural, biológica, sino que se dan por estos mismos procesos que un poco bueno, reseñó María Emilia y Cristian. Son convenciones sociales. Y en ese sentido, uno podría distinguir tres momentos históricos de construcción del significado de raza, ¿ya? El primer momento es el momento de naturalización de las diferencias, que como decía Cristian, se produce en el encuentro de colonizadores con distintos pueblos indígenas que vivían en las Américas. Y eso se da, claro, desde el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica la naturalización de las diferencias? Es que se crea esta pirámide social, ¿no? Donde indígenas y negros son la base de esta pirámide social colonial y origina esta concepción del mundo, dos tipos de prácticas. Primero, la entrega en forma de encomiendas o esclavismo de esta población, la población indígena, población negra, y lo segundo es una permanente intervención y desestructuración de sus formas de vida, de su lengua y de su cultura. Y como producto de esto, de estas prácticas que se dan en esta naturalización de las diferencias, es que esta población indígena, negra, ve gravemente reducida su cuantía, ¿no? La población en el continente. La segunda etapa que podemos distinguir de este proceso histórico, en términos generales, bueno, ahí hay una foto de este personaje, Rin Tin Tin, que bueno, es interesante, esto no es de este periodo histórico, ¿no? Es de 1900, pero reproduce mucho de esta pirámide social que les comentaba, ¿no? Como de cuando se naturaliza la diferencia entre colonizador y colonizado, y se generan estos grupos indígenas, negros, y se crea esta comunidad diferente. Esta misma distinción, estas mismas jerarquías, por ejemplo, se pueden observar en esta caricatura, y de hecho que fue este cómic, que fue muy criticado hace unos años, debido al evidente contenido racista que tenía, y además pensando en el público al que va dirigido, ¿no? Muchas veces son niños, niñas, quienes no tienen una capacidad crítica creada, entre comillas, frente a este tipo de instrumentos.
Bueno, la segunda etapa de la construcción histórica del significado de raza es la era del racismo científico. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Esto ocurre durante el siglo XIX y lo que implica es el desarrollo de ideas de que unas razas son más evolucionadas que otras, en lo que se ha denominado darwinismo social. Se basa en la teoría de Darwin sobre la evolución de la especie, pero es en el fondo una serie de, se podría decir, teorías derivadas de la teoría darwiniana. Y en ese sentido lo que se hace es dar una base científica a esta supuesta diferencia entre razas, que no es tal. Y una tercera etapa, entonces, es la construcción social de la raza. Y como decía, bueno, la era del racismo científico se da en el siglo XIX, la construcción social de la raza es algo más contemporáneo, ¿no? Es del siglo XX. ¿Y qué quiere decir? Cuando ya las naciones, por ejemplo, las naciones latinoamericanas y otras de, entre comillas, el tercer mundo, se independizan, empiezan a haber cambios, ¿no? Como por ejemplo que se abole la esclavitud, que se abolen estas desigualdades que antes habían estado institucionalizadas y que diferenciaban a estos colectivos humanos en la posibilidad de tener una vida digna, de acceder a derechos. Se abolen estas diferencias, pero se trasladan de cierta forma, a una forma implícita de racismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estas desigualdades que antes eran muy explícitas se empiezan a reproducir por otros mecanismos que no son tan implícitos, como por ejemplo la esclavitud. Se empiezan a reproducir en prácticas, se empiezan a reproducir, por ejemplo, en el sistema educacional, en una forma de enseñar la historia, en una forma de representar a pueblos indígenas y negros y negras, que va implicando una especie de colonialismo interno, ¿no? Donde estas diferencias se hacen implícitas, pero se siguen reproduciendo en el marco de los países, más allá de que no exista esclavitud, por ejemplo, o más allá que se dejen de hacer estas prácticas de las encomiendas, que hay independencia de las naciones latinoamericanas. ¿Y qué es lo que pasa finalmente, digamos, el producto de este proceso histórico? Es que se produce un asimilacionismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estos pueblos que antes habían sido producto de este racismo, maltratados, violentados, negados de sus derechos, se incorporan a las nacientes naciones latinoamericanas, pero negando su cultura y obligándolas a inscribirse en la cultura nacional homogénea, ¿ya? Es lo que pasa en Chile, por ejemplo, con la ocupación de la Araucanía, perdón. Lo que pasa también cuando se chileniza el norte, en el marco de la Guerra del Pacífico y de esa disputa territorial, donde toda la ascendencia que tiene, se podría decir, nuestra cultura indígena aymara, indígena mapuche, es negada de la historia, se interviene en sus territorios, se interviene en sus formas de vida con el fin de eliminar de cierta forma todos los rastros históricos que podrían existir de los pueblos que originalmente poblaban América. Y en ese sentido, como decía anteriormente, se pasa de un colonialismo explícito a un colonialismo implícito, que si bien en el marco de los estados, por ley, todos debiésemos ser iguales, existen una serie de prácticas discriminatorias a distintos niveles, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel institucional, a nivel político, que niegan los derechos a personas inmigrantes y a personas de pueblos indígenas, debido a esta construcción social de la raza. Bueno, y como les decía anteriormente entonces, y para explicarlo de forma un poco más gráfica, ¿no? El racismo es producto de la racialización. Y la racialización uno podría decir que tiene tres componentes, ¿ya? El primero es la categorización. ¿Qué quiere decir esto? Es que se construye una otredad, o sea, primero se diferencia un grupo de mi grupo en base a la asignación de un sentido que es social, un sentido que es cultural, que no es, que está asociado a características biológicas, entre comillas, visibles o que se pueden percibir a primera vista de estos grupos. En ese sentido, esto, por ejemplo, uno lo puede ver mucho más evidentemente, como decía la profesora María Emilia al inicio de la sesión, en cómo se construye la idea de África, por ejemplo, de la población afro, de la población negra, y cómo se asocia eso a cierta forma de vida, a cierta cultura. Esos rasgos físicos se asocian a una forma de vivir, a una forma de ser. Pero es algo que también nosotros podemos observar con otros colectivos no negros, o no necesariamente toda la población negra,
sino que, por ejemplo, el colectivo migrante colombiano, ¿no? Y, por ejemplo, una de las situaciones que nosotros en la investigación que llevamos adelante observamos mucho es cómo el colectivo colombiano acá en Chile se siente profundamente violentado, por ejemplo, por la idea del narco y de Pablo Escobar. Toda esta, bueno, muchos vimos, Pablo Escobar fue una serie, por ejemplo, muy, muy famosa, fue famosa a nivel mundial, implicó, por ejemplo, inspiró, entre comillas, publicidad, inspiró humor, inspiró muchas cosas acá en Chile. Y toda esta concepción que existe en torno al narco, como, o sea, perdón, el colectivo colombiano como asociado al narcotráfico, o por ejemplo, colombianas asociadas no solamente al narcotráfico, sino que también a la prostitución, es también un proceso de categorización, donde a este colectivo de personas uno le asigna ciertas características que la transforman en una comunidad diferente a la nuestra. Bueno, la segunda fase, o sea, o más que la segunda fase, el segundo componente de la racialización es la jerarquización. Jerarquización. Y es como decía anteriormente, está relacionado con este proceso histórico de construcción de pirámide social, ¿ya? Donde se establecen una jerarquía, ¿no? El primer lugar, ¿cierto? Está esta raza blanca asociada a los colonizadores, a esta forma civilizada de vida, ¿no? Y en la base de la pirámide, pueblos indígenas y pueblos negros por alejarse de este grupo, de esta forma de vida blanca y occidental. Y a partir de esa diferenciación, entonces, se produce una jerarquía, ¿ya? Y esa jerarquía, ¿qué implica? Implica relaciones sociales de dominación, ¿ya? Donde hay un grupo que tiene mayor acceso a derechos, hay un grupo que tiene mayor poder que otro grupo que no tiene acceso a derechos y que es mayormente violentado. Ya, y por ejemplo acá, bueno, acá hay una imagen que es un poco bien ilustradora de esta jerarquización, ¿no? Y un poco hablando de esta idea, ¿no? De cómo se construye esta otredad. Cuando empieza la ola migratoria haitiana a Chile, los medios de comunicación empiezan a mostrar con mucho detalle todos los problemas económicos, sociales, culturales, entre comillas, que tiene Haití, ¿no? Y entonces se empieza a construir esta idea de Haití como un país, entre comillas, subdesarrollado, como los pobrecitos, se podría decir, que vienen en busca de una oportunidad de una vida mejor, claramente, pero solamente recalcando toda esta área o toda esta historia o toda esta desigualdades y los problemas, entre comillas, que ocurren en Haití, pero no recalcando, por ejemplo, otros elementos que pueden estar asociados con la población haitiana, que tienen que ver, no sé, por ejemplo, su proceso de independencia, otras áreas que no lo ponen en este lugar, a la comunidad haitiana en este lugar de base, entre comillas, de esta pirámide, ¿no? En los lugares más abajo de la pirámide. Y esto es parte de una construcción que se da desde los medios de comunicación que eligen qué información es la que empiezan a transmitir al respecto de la comunidad haitiana. Bueno, y finalmente, el tercer componente, que ya es lo que hemos hablado, es el racismo, ¿no? Que es producto de este proceso de racialización y que son una serie de actitudes frente a estos grupos racializados, frente a estos grupos categorizados, que implican actitudes violentas y que restringen su acceso a derechos, ¿ya? Entonces, como producto de todo este proceso, lo que vemos es una situación de privación de derechos humanos, ¿ya? Bueno, y por ejemplo, acá nosotros queríamos mostrarle esta noticia, que es de una empresa de buses que despidió a un chofer porque aplastó los productos de un ciudadano haitiano que había dejado unas cajas en la calle y que simplemente las aplastó con su auto. Entonces, este gesto se tildó de racista en su momento, ¿no? Porque, primero, ¿por qué a esta persona? ¿Y por qué sin mayor desdén y sin pensando siquiera cuáles son las consecuencias en la vida de esta persona? Simplemente se aplastan sus cosas y se les deja sin uno de los medios que estaba utilizando para subsistir, para trabajar, ¿no? Era mercadería, eran distintas cosas que había comprado. Entonces, por ejemplo, es una actitud que se puede ver un poco, tal vez, no llama tanto la atención como otras actitudes racistas, pero es una actitud que está privando, que está violentando a la persona debido a su nacionalidad,
y que además está le está negando acceso a distintos derechos, a estar tranquilo en la vía pública, a trabajar, por ejemplo. Bueno, y en este sentido, bueno, hablando ya del proceso de racialización, entendiendo que es un proceso sociohistórico, es importante ver cómo se produce y reproduce este proceso. Y en ese sentido hay una serie de mecanismos sociales que permiten la producción y reproducción de la racialización, ¿ya? Estos son de distintos niveles, ¿ya? Pueden ser desde políticas públicas elaboradas del gobierno, o sea, en un nivel muy macro, hasta prácticas cotidianas que sostenemos en nuestras interacciones, ¿ya? Y nosotros vamos a presentar dos mecanismos que, en base a la investigación y a lo que hemos podido reflexionar al respecto, son fundamentales dentro de la racialización, ¿ya? El primero es el humor racista. Ya, y acá, bueno, como se puede ver, ahí está la foto del asesinato de George Floyd, ¿no? Me imagino que estamos todos bien enterados porque esto generó una ola de protestas internacionales contra el racismo, debido al asesinato que fue, bueno, procedimientos policiales que se repiten una y otra vez en Estados Unidos y que muchas veces terminan con el asesinato de personas afrodescendientes. ¿Y por qué estoy ligando esto con el humor racista? Porque el humor es un mecanismo que parece muy poco, tal vez parece un poco más inocente, ¿no? Por ejemplo, tener un humor racista, pero que puede llevar y que sostiene finalmente este tipo de hechos, ¿ya? Y por ejemplo, después de la muerte de George Floyd, ocurrió en las redes sociales un fenómeno que se llamaba George Floyd's Challenge, ¿ya? Que era un desafío que instaba a las personas a sacarse fotos en la misma posición que el policía que mató a George Floyd, ¿ok? Y hubieron una serie de personas que empezaron a subir fotos a sus redes sociales haciendo esto, en un tono humorístico. Pero bueno, o sea, lo podemos ver ahora, esto es profundamente violento, o sea, el hecho de poder comparar, ni siquiera un asesinato real con esto que se toma como una humorada, son prácticas profundamente violentas que terminan sosteniendo la práctica de este policía, ¿no? En el fondo es una cadena, uno lo podría ver así. Prácticas que parecen mucho más cotidianas e inocentes, como por ejemplo el humor, finalmente terminan dando mayor legitimidad a asesinatos racistas, como fue lo que ocurrió con el caso de George Floyd. Y también haciendo una conexión con lo que nosotros podemos ver en las investigaciones que tenemos en curso respecto a racismo. Por ejemplo, como les decía anteriormente, el colectivo colombiano, las personas que hemos podido entrevistar, se sienten profundamente, aunque les cuesta, por ejemplo, y tratan de entender el humor chileno, se sienten muy violentadas cada vez que, por ejemplo, se les compara con Pablo Escobar, cada vez que se les insinúa que podrían estar involucrados en narcotráfico o en prostitución o en alguno de estos elementos. Entonces, este es uno de los primeros mecanismos, el humor. Y que uno puede observar, por ejemplo, no solamente en el humor cotidiano, lo podemos observar en Quique Morandé, lo podemos observar en el diario, lo podemos observar en distintos medios de comunicación, que se reproducen cotidianamente y que en este sentido empiezan a legitimar, como decía anteriormente, prácticas como la que terminó con la vida, finalmente, de George Floyd. Bueno, y pasando en este mismo sentido al segundo mecanismo de producción de la racialización, podemos mencionar el discurso mediático y el discurso institucional que es racista. En este sentido, por ejemplo, bueno, el discurso político muchas veces menciona explícitamente ideas racistas, ¿no? Como, por ejemplo, el hablar de migrantes buenos y migrantes malos, o el hablar de esta política, ¿no?, de ordenar la casa, ¿no?, como la del presidente, en el sentido de que, ya que habría migrantes buenos y migrantes malos, tendríamos que sacar a estos migrantes malos y dejar a los migrantes buenos. Y esto, por ejemplo, se potencia mucho en el tratamiento mediático que se da a las comunidades migrantes en Chile. O sea, por ejemplo, el mostrar y el hacer un excesivo énfasis en las persecuciones policiales, en cómo grupos de migrantes están vinculados al narcotráfico, es finalmente algo que da un poco de sentido, se podría decir, a políticas como el ordenar la casa, o a frases desde la política que se refieren a esto mismo. Bueno, y continuando, por ejemplo, con un ejemplo que es además muy ilustrativo respecto al tratamiento mediático, está el caso de Joan Florville, que me imagino que es algo que se conoce más o menos en términos generales, porque también causó mucho revuelo.
Joan era, bueno, una madre que estaba haciendo un trámite y deja a su hijo en cuidado de un guardia porque necesitaba conseguir con urgencia un papel. Y en ese marco es que el guardia, no entendiendo el lenguaje, o sea, porque no hablaba creol, no hablaba español, ella tampoco, él asume de que ella abandonó a su hijo y da aviso como a todos los mecanismos policiales, institucionales, para que puedan procesar esta situación de una mamá que abandonó a su hijo. Cuando ella no quiso abandonar a su hijo, una de las cosas, por ejemplo, que se decía es que los guardias, por ejemplo, era una figura de seguridad para ella, y mientras ella tenía que hacer tenía que conseguir este papel con urgencia, pensó en el guardia como una figura de seguridad para cuidar a su hijo, no abandonando a su hijo. Y después Joan fue apresada y fue finalmente asesinada. O sea, después de hacer como los peritos, años después de la investigación, se comprueba la responsabilidad de la municipalidad y de Carabineros en la muerte de Joan. Y en ese sentido o sea, bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esa historia? Que hay un tratamiento mediático que es súper violento, ¿no? Donde a ella se le pone en las portadas diciendo que era una madre que abandonó a su hijo. Y eso finalmente no fue así. Después cuando se hace la investigación y se ve que la responsabilidad fue de la municipalidad, que fue de la policía, esto se deslegitima esta forma en que los medios de comunicación trataron la noticia de Joan. Pero el problema es que esto fue años después, y el problema es que todo el tratamiento mediático que hubo de la situación finalmente va inculcando ciertas ideas respecto, por ejemplo, a que al parecer las mujeres haitianas no serían buenas madres, ¿ya? Eso fue fue una idea que se instala a partir de este caso, que se empieza a reproducir. Y esto, por ejemplo, es una cuestión que, por ejemplo, todavía podemos seguir observando, ¿no? Como también lo observamos en la investigación, como ciertos prejuicios que existen ante la maternidad haitiana, eh, y que en el fondo van generando actitudes racistas. Bueno, y viendo esos dos mecanismos de la producción de la racialización, podemos ver al final, como en estas imágenes, por ejemplo, que mostramos que son un poco más contemporáneas, cómo se reproduce finalmente este racismo a partir de distintos mecanismos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la portada de la segunda, que esto fue en el contexto de pandemia, donde hablan de contagios y de que se van a relajar las cuarentenas, pero ponen la foto de una mujer negra con su hijo, ¿no? Haciendo eco a lo que tal vez acabamos de mencionar, ¿no? Cómo queda en el imaginario público, en los medios de comunicación, esta noción primero de que la maternidad haitiana, ¿no? Como algo criticable, y segundo, asociándola a la enfermedad, ¿no? Porque dicen, se relajan contagio y ponen la foto de una persona negra, de una mujer negra, para ser súper específico. Bueno, también, por ejemplo, acá está al lado la foto de el matinal, buenos días a todos, pero que esto fue algo tratado en todos los medios de comunicación, cuando había un CITE donde habían una serie de contagios y los vecinos empezaron a movilizarse para que las personas se fueran. Y esto se trata de la misma forma, ¿no? De la misma forma que dijimos anteriormente, como un poco asociando a que por sus condiciones de vida, por su cultura incluso, estas personas serían más proclives a enfermarse en el contexto de coronavirus. Eso también es racismo. En la forma en que se trata esa situación es racismo. Y, por ejemplo, esta es un poco más antigua, es del 2017, pero esta es una campaña del gobierno, que era en contra, bueno, era como de cuidado del VIH, se decide, ¿no?, poner una foto de una persona, de un hombre afrodescendiente en una campaña contra el SIDA. Y que fue también muy criticado desde distintas áreas, debido a que, bueno, se trata de hacer algo más intercultural, entre comillas, para poder enfrentar el SIDA, pero sin considerar la asociación que se está haciendo de la enfermedad, o sea, de este virus, con personas afrodescendientes, al poner esta foto, simplemente. Y todas estas imágenes, son cosas que no se ven como algo tan grave, no es como el asesinato de George Floyd, pero sí son distintos mecanismos que van generando este racismo. La parte de comunicaciones desde el punto de vista
de los medios de televisión, radio, escrito y todo eso, influyen mucho en una opinión, ¿cierto? Las redes sociales también, se me quedó fuera, eh, referente a lo que es el racismo, ¿cierto? El color de la piel, el lugar de donde vienen, ¿cierto? La discriminación. ¿Ustedes saben si el Estado trabaja en esto referente a de que los medios de comunicación no desvirtúen o amplíen más la descalificación de las personas de otros países? No sé si me entienden la idea. Sí, excelente pregunta. El hecho que ya uno se lo pregunte es muy bueno, ¿no? No hay, porque no existe lamentablemente una ley que respete ciertos protocolos de aquello que se dice, se coloca en fotografía o se anuncia en los medios de comunicación. Yo estoy actualmente, personalmente estoy yo con otro colega que hace parte de la Red Nacional de Migrantes querellándonos contra el diario La Segunda. Ha sido un proceso súper complicado porque partió el 7 de abril. Y el diario La Segunda nos dice, eso no es ofensivo, yo no veo qué es lo que están buscando ustedes de ofensivo en esto, y nos pide, demuéstrenme con hechos anteriores, ¿no? Que se hayan denunciado, que haya algún antecedente que permita que ustedes consulten una cosa como esta. Esto nosotros hablamos de pandemia y al lado pusimos una foto y no hay nada ofensivo. Esa es la respuesta que nos están dando cada día en La Segunda, e incluso de manera bastante dura, diríamos. Yo pienso llegar hasta las últimas consecuencias, hay que llegar a la Corte Suprema, voy a llegar, creo que no nos va a ir bien, pero para decirle que no hay una ley que proteja ciertas cosas que no se pueden decir o hacer, porque como no tenemos realmente una ley seria basada en derechos humanos que defienda los derechos de las personas, no hay posibilidad todavía en Chile de poner atajo a este tipo de maneras, como bien usted lo dice con la palabra desvirtuar, porque es muy buena esa palabra, se desvirtúa a un ser humano cuando se le coloca en otro lugar que el que realmente tiene. Entonces, no hay, hemos estado luchando mucho tiempo por una ley basada en derechos humanos integrales, pero ha sido extremadamente difícil. Pero fíjense que incluso habiendo leyes, estoy pensando ya en chilenos, hay en chilenas, en personas de sectores muy pobres, por ejemplo, o en personas de pueblos originarios, tampoco hay mucha respuesta cuando se desvirtúa a la gente por su condición económica, por ejemplo, por su edad, ¿no? O por el hecho de que no trabaje. Eso. Ok, gracias. También existe una ley, la ley de discriminación, la llamada ley Zamudio, que también hace en el mes de mayo dio cuenta de una sanción contra la municipalidad de Loprado, en este caso por el caso de Joan, que estábamos hablando. Entonces también hay una, por discriminación arbitraria, por concepto, por razones raciales. Entonces, ahí también hay un antecedente, o lo que pasa con la televisión, también han habido denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, pero claro, hay otros países, por ejemplo, que está prohibido en las noticias policiales mencionar nacionalidades, por ejemplo, para no estigmatizar. Entonces, hay cosas que se podrían copiar, pero también hay cosas que se están haciendo y que es bueno reaccionar de la forma que, por ejemplo, nos contaba María Emilia recién, en contra de un medio de comunicación en particular. Se hablaba mucho de la posverdad, no sé si ustedes han escuchado la posverdad, que es cómo se instalan verdades a partir de información que no existe en los medios. Entonces, también cuando se habla de delincuencia y racismo, son muchas acciones tendenciosas que en la práctica no tienen ningún tipo de asidero, no tienen ningún respaldo en los datos. Sí, yo quisiera agregar, bueno, porque sí, ya vamos cerrando y obviamente no me queda más que agradecer el que podamos hablar. Yo creo que una de las cosas que nos han inyectado durante mucho tiempo es la imposibilidad de encontrarnos y hablar, interactuar. Se cortó el audio, María Emilia. Cualquiera sea el punto de vista que tengamos, que está construido además en nuestra propia vida, considero que es muy importante encontrarse para poder hablar, para intercambiar,
para interactuar desde distintas partes, nosotros desde un campo donde trabajamos, ustedes donde están. Tal vez para nosotros, por ejemplo, por lo menos para mí, sería muy interesante conocer, ¿no? Lo que ocurre en los recorridos que tienen los conductores, por ejemplo. Los lazos que se producen, yo también cuando viajo harto en bus, y los lazos que hay con la gente que está en el bus, la manera en que los tratan, cuántas veces los saludan, cuántas veces se despiden, cuántas veces dan las gracias. ¿Qué vínculo tenemos con un trabajador que está además responsabilizando de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes digamos, de esos trayectos? ¿Cuántas cosas conocen? En fin, para decirles que, dando un poco vuelta a la cosa, para nosotros un tremendo aprendizaje también, y ojalá pudiéramos, también hay personas investigando sobre estas cosas, pero no necesariamente a veces, voy a decirlo así, la vida de un conductor de bus aparece como algo de interés, y yo pienso que sí lo es y debería hacerse un trabajo serio al respecto, porque el conocimiento que tienen del país, por ejemplo, es completamente distinto, los lugares donde paran a comer, los vínculos que tienen con esos lugares, las dificultades del tiempo, es decir, un modo de vida que no puede verse ajeno a aquello que construimos cuando nos vinculamos con los demás. Entonces, en ese sentido, para nosotros es una ganancia también poder encontrarnos con personas que ejercen determinado tipo de trabajo y que cuando las vemos, las encontramos, las vemos solamente en la parcialidad de ese encuentro tan fugaz que es subir, bajar o estar al interior de un bus como en el que ustedes trabajan. Y por otra parte, agradecer también que la empresa haya tenido una preocupación particular digamos, por hablar de derechos humanos. Fíjese que es un concepto bien manoseado también. Hoy día está en la boca de todo el mundo habla de derechos humanos, pero no se sabe realmente, se saben en qué consiste realmente, en cómo se trata a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los vecinos. Y quizá, insisto con esto, que en un contexto de pandemia con tanto dolor, con tanta muerte, pobreza, sufrimiento, hambre, frío y lo que está ocurriendo, puede que el concepto tenga un mejor aterrizaje en todos nosotros y en nosotras. Entonces, yo termino por lo menos en lo que me atañe agradeciendo y ojalá dejando la puerta abierta, tanto por el lado nuestro como ojalá por el lado de usted.